Agarren sus Biblias en este momento y vayan a 1 de Tesalonicenses 5. Vamos a pasar, pensé que esta última semana, terminando esta serie de la Iglesia en la Palabra en 1 de Tesalonicenses, pero vamos a extenderlo hasta la semana que viene. Entonces, quiero hablarles un poco acerca de la formación, el desarrollo humano. Allí, como ven en su pantalla, tenemos unas siluetas que ilustran cómo debería ser el desarrollo humano, la formación humana. Entonces, de infancia a niñez, ya de joven, ya de adulto y ya a mayor. Eso es el desarrollo normal de lo que es la vida humana, el desarrollo humano. Ahora, cuando hablamos de madurez, no es solamente que estamos apuntando a la edad. De hecho, tal como ustedes, yo conozco a varias personas que tienen edad, pero son muy inmaduros. Y algunos quizás apuntarían a mí, como están apuntando mis chicos a sí mismos, ahora en este momento, diciendo, sí, ese sos vos. No están incorrectos, pero entendemos cada uno que la madurez es algo más allá que simplemente la edad. De hecho, se podría decir que la madurez tiene que ver con responsabilidad. De hecho, como a un niño, a un infante, no le damos mucha responsabilidad. Pero ya llegando a ser mayores, y uno de los trabajos de los padres es ayudar a sus hijos a criarlos a ser ciudadanos responsables. Y de hecho yo diría que la definición de un hombre, alguien me preguntó qué es un hombre, y al pensarlo dije, ¿sabes qué? Creo que un hombre es el individuo que crece a ser responsable no solamente por él mismo, sino responsable por otros también. Entonces, por lo menos mi definición de ser hombre tiene que ver con la responsabilidad. Pero quizás estarías de acuerdo en que la definición de madurez tiene algo que ver con la responsabilidad. ¿Saben? Es lo mismo en nuestra madurez espiritual. Si conoces a Cristo como tu Salvador, eres hijo de Dios. Pero si hace poco que recibiste a Cristo como tu Salvador, te diste cuenta de tu pecado, tu condición ante Dios y que merecías su ira santa y justa, pero te caíste ante la misericordia de Dios y aceptaste a su provisión de Jesucristo, su muerte en la cruz, creíste en su resurrección, fuiste salvo y eso fue hace poco. Bueno, bíblicamente hablando, eres un bebé en la fe, un niño espiritual. Y esa madurez espiritual viene con el desarrollo espiritual. Entonces, mientras más ejercemos las disciplinas de la vida espiritual, más crecemos en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo, vamos madurando. Y un aspecto muy clave en la madurez espiritual, de hecho, es la responsabilidad. La meta de Pablo para los tesalonicenses era esa responsabilidad, en poder decirles a ellos que sean responsables, y él usa la palabra irreprensible. Y quiero que piensen conmigo, cuando uno apunta a un adulto, una persona y dice, esa persona es responsable, una persona sólida, está apuntando a este concepto de ser irreprensible. Tiene que ver con esa persona es responsable, por lo tanto, no se puede hablar mal de él. Y ese tiene la idea de irreprensible, perdón. No hay nada que puedas decir mal de él, no tiene algo como para agarrar y decir, no sos de confianza, no sos responsable. Ahora, lo que vamos a ver hoy de la iglesia en la palabra
Hemos visto del fundamento a la fraternidad, al fervor, al foco, al futuro de la fe, y hoy vamos a ver la formación de la fe. La formación de la fe de una iglesia en la palabra. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se desarrolla? Aquí les apunto a varios pasajes en 1 de Tesalonicenses que apunta a la meta de Pablo para ellos. Fíjense en el capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces él primeramente se pone como ejemplo, como lo vimos que hace más de una vez en 1 de Tesalonicenses. Y luego apunta a su meta para ellos, el capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 5 vemos el versículo 23, y lo vamos a ver la semana que viene. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. También en otras epístolas, Pablo escribe a diferentes iglesias con ese mismo deseo para ellos. Fíjense, bueno, aquí están en su pantalla, en 1 Corintios 1:8, le dice a los corintios, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa. Y Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, una y otra vez vemos a Pablo que se refiere a su meta para las iglesias a quien escribe, de ser irreprensibles. Y podemos ver que cada persona, cada creyente, cada hijo de Dios puede ser irreprensible cuando toma responsabilidad en 3 diferentes áreas. Ahora, como un ejemplo, con una ilustración, a los 2-3 años, de hecho hasta hace poco, realmente yo no podría confiar en mi hijo Lucas para ayudarme en mucho del ministerio, porque simplemente no tenía las capacidades. Pero ahora mismo, él está siendo responsable y ayudándome en un punto integral de lo que estamos haciendo, porque está manejando los medios. Ahora, cuando ustedes ven que la pantalla se mueve de mí al monitor que tiene las pantallas, eso no es magia. Les aseguro, es mi hijo que está controlando eso. Él está creciendo, desarrollando a ser responsable, que esa es nuestra meta como padres, presentar a nuestros hijos al mundo diciendo, estos son responsables, se pueden depender, se pueden confiar. Y la meta de Pablo es eso para sus lectores y por extensión para nosotros también. Vamos al Señor en oración. Padre, te pido que nos ayudes en este momento, Señor, de mantenernos enfocados y no distraídos en las cosas que quizás están pasando afuera o alrededor, pero ayúdanos a enfocar en tu palabra, a cómo podemos ser irreprensibles, santos y irreprensibles ante ti. Ayúdanos a reconocer y aplicar en nuestras vidas las responsabilidades que tenemos como tus hijos. En el nombre de Jesucristo pido esto y pido tu bendición sobre este tiempo de estudio. En el nombre de Jesucristo, amén. La primera área de responsabilidad que tienen los hijos de Dios para ser irreprensibles es una responsabilidad ante los líderes.
Ahora fíjense en el versículo 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, acá vemos dos responsabilidades que ellos tienen en cuanto a líderes. El primero es de reconocer. Ellos debían reconocer. Esta palabra literalmente significa conocer, pero aquí lleva un significado agregado de conocer el valor de los que trabajan. Lleva consigo el aspecto de tomar conciencia, de estar pendiente de algo. Tiene la idea de respetar y apreciar el trabajo que hacen. Ahora, es importante destacar que no todos pueden ser líderes. No cualquiera puede ser líder, quien quiera. De hecho, la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3 y Tito 1 nos da calificaciones específicas en cuanto a las calificaciones de aquellos que van a liderar y aquellos que van a tomar responsabilidad en los que son responsables por la vida y la salud de la iglesia. Entonces Dios mismo dice, no cualquiera que quiere, pues acá hay calificaciones. Entonces el hecho que hay calificaciones y que uno califica y aprueba esas calificaciones debe ser algo de valorar y apreciar. Pablo les anima a tomar conciencia de aquellos quienes son responsables en guiarles en el camino del Señor. Son los que trabajan. A ese término trabajo implica trabajo arduo, laburoso, es algo duro, implica fatiga también. No, esto no es solamente el pastor de la iglesia, sino todo aquel que ejerce alguna responsabilidad del liderazgo relacionado a la salud y vida de la iglesia. En 1 Timoteo 4:10, Pablo lo dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esa palabra, trabajamos y sufrimos oprobios, tiene esa idea de los que trabajan en nuestro pasaje. Los líderes, quienes tienen la responsabilidad, ellos tienen la responsabilidad de presidir, lo cual significa guiar a vivir para Dios, guiar a otros en su vida para Dios. Es un término amplio que tiene en vista todo lo que es dirigir, recomendar, administrar, levantar, establecer y cuidar. Hay una autoridad implícita en su responsabilidad. No es autoridad por su posición, sino hay una responsabilidad en usar la autoridad desde la palabra de Dios. Por eso Pablo agrega aquí en nuestro pasaje los que trabajan en el Señor. Hay una calificativa ahí. No todo el que se llama pastor, no todo el que lidera o tiene alguna responsabilidad más al frente en la iglesia lo hace en el Señor. De hecho, Pedro establece el ejemplo de Jesucristo. En 1 de Pedro 5, él hablando a los líderes de las iglesias, diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Unos versículos antes, él lo había ligado a la... unos versículos después, en el versículo 4, él lo liga al príncipe de pastores, quien es Jesucristo. Entonces tienen la responsabilidad de presidir y también tienen la responsabilidad de amonestar. Ahora, para aquellos que han escuchado esta palabra, de aquí viene
lo que llamamos consejería neutética. Es esa palabra, neutética. Es simplemente un término que significa consejería, aconsejamiento bíblico. Usando la Biblia para aconsejar. De hecho, es lo que practicamos en nuestra iglesia también. Cuando uno tiene dificultades, los aconsejamos, los amonestamos, que significa advertir, más instruir, y lo hacemos directamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un vaso inagotable de sabiduría, y el Dios que nos creó, que creó al ser humano, fue el quien escribió este libro. Entonces, de los problemas del humano, ¿quién sabrá mejor que el mismo autor y creador de ellos? La palabra amonestar significa poner en mente. Implica dar esa advertencia con instrucción. En 2 Timoteo 4:2, Pablo anima a Timoteo que haga eso, basado en la palabra de Dios que acaba de mencionar unos versículos antes. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y aquí viene la descripción de lo que es amonestar: redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Entonces, la responsabilidad ante los líderes, primeramente, es de reconocerlos. Segundo, es de reafirmarlos. Ahora, quizás notan en su pantalla que puse re-afirmación. Esto es porque Pablo usa una superlativa, o sea, estamos usando el re argentino. No es simplemente tener que afirmarlos, pero tener que reafirmarlos. Acá es tenerlo en alta estima. Y eso significa valorarlos y no despreciarlos. Esto debía ser una actitud continua. Fue un problema en Efeso donde Pablo dejó a Timoteo y lo despreciaban por su juventud. Primera de Timoteo 4:12, Pablo le tiene que decir: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no dejes que alguien desprecie tu juventud, sino que sea ejemplo en creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Su forma de contrarrestar ese desprecio era de ser ejemplo de creyente. Pablo, en 1 de Tesalonicenses, nuestro pasaje, él les ruega a los hermanos que estimen a sus líderes en amor. Usa la palabra literalmente. Estimar a ellos sobreabundantemente en amor. Si uno no se da cuenta de la urgencia y la importancia de la salud espiritual, cómo eso impacta a toda área de su vida, agradecerá por la ayuda brindada por los responsables de su cuidado espiritual. Entonces, ahí están las dos responsabilidades, pero quizás pregunten, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tener que reconocerlos y reafirmarlos así? Bueno, y acá estamos hablando también, soy un líder, entonces parece que estoy predicando, tienen que reconocerme y reafirmarme. Voy a dejar que Dios dé las razones acá. En Hebreos 13:17, unos versículos antes, manda a orar por los pastores, por los líderes, y aquí les dice obedecer, escuchar, prestar atención y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La primera razón de tener esta responsabilidad ante ellos es porque nosotros, tenemos la responsabilidad de cuidar tu alma. No hay nada más importante en la vida, ni en la vida venidera, que tu alma. Y eso nos toca el cuidado a nosotros, los líderes espirituales. Cualquier líder que toma eso a la ligera es un tonto. Tendrán que rendir cuentas ante Dios por cómo han motivado y cuidado a aquellos
quienes Dios puso en su cuidado. Dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Un día rendiremos cuentas por cómo hemos cuidado las almas de otra persona. Y la segunda razón, sinceramente, somos seres humanos. No hay una forma más simple de decirlo. Nos motivamos como cualquier otro, pero el peso de la carga es eterno. Quizás sientes presión por tu trabajo, pero es una presión de esta vida, del día a día. Tengo que trabajar porque tengo que proveer por la comida mañana o la semana que viene o el mes que viene, el año que viene, o quiero un buen futuro para mis niños. Ok, esto es esta vida. La carga que líderes espirituales deben sentir por las personas a quienes ministran es una carga de impacto eterno. O sea, nuestro trabajo tiene impacto hasta lo eterno, después de esta vida. Entonces, muchas veces es simplemente de motivación. Nos ayuda a hacerles saber que la instrucción y consejo está llegando, está ayudando. De hecho, al final de Hebreos 13:17, lo dice así, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, he predicado en diferentes lugares, campamentos, retiros, en la misma iglesia, y muchas veces lo he escuchado una y otra vez, donde termino y en saludar alguien se va y dice, qué buena palabra, pastor, me encantó, y me anima, me motiva, pero lo que motiva aún más, imagínense esto, sale uno después de la predicación de la palabra, me saluda, pero sale y no dice nada en cuanto a la calidad de la predicación. Eso no me mata. ¿Sí? Yo rindo cuentas a Dios, me acerco en plena conciencia a Él, porque tengo que asegurar que mi vida está bien antes de enseñárselo a otros. Y en ese caso, Él se va, pero 2 semanas después, viene y me dice, pastor, quiero hablar con usted. ¿Ok? Charlamos un poco así de lado y me dice, quería decirle que hace 2 semanas cuando predicó de tal cosa, yo estaba luchando con eso en mi vida y puse en práctica algunas de esas cosas. Y realmente Dios me ha hecho ver o me ha hecho cambiar y le quiero agradecer por tomarse el tiempo. Eso vale 1000 veces más que 1000 personas diciendo, buen trabajo, pastor. La motivación simplemente humana de hacer algo, de levantar una carga tan pesada, es otra razón, una razón increíble por la que deben reconocer y reafirmar los líderes de la iglesia. Pablo lo dijo así en el capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué gran alegría poder pararse frente a Dios con los que hemos guiado diciendo, Señor, ellos son prueba de que fui responsable en el trabajo que me diste. En ustedes encontramos nuestro ánimo y motivación en su crecimiento. Por eso somos tan duros en darles con la palabra, porque sabemos que ahí está el cambio. Y es lo que queremos para ustedes. Que se den cuenta del cambio de Dios en la palabra, por medio de su palabra que puede hacer en vosotros. Porque queremos presentarlos irreprensibles en el día del Señor.
¿Cuál es el resultado? La última frase del versículo 13. Tened paz entre vosotros. Cuando tomamos responsabilidad ante los líderes, cuando nos damos cuenta de las razones, hay un resultado que ocurre. La responsabilidad cumplida hacia los líderes, junto con la responsabilidad practicada de los líderes, produce una paz mutua y tangible, algo táctil, algo que se pueda ver, se pueda sentir. Tal como hijos prestando atención a la guía de sus padres les ayuda a tener paz entre ellos. Así los de la iglesia pueden vivir en paz, estando abiertos a recibir la instrucción y guía de parte de los líderes. De nuestra parte, eso es lo que debemos buscar. En Romanos 12, 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y cuando escuchamos, cuando obedecemos, cuando nos sujetamos al liderazgo espiritual en nuestras vidas, nos ayuda a tener paz entre nosotros. Ahora, cuando pienso en la responsabilidad ante líderes, no puedo dejar de ver y pensar y considerar la situación aquí en el país entre la policía y el pueblo argentino. Por años, la policía siempre había sido visto mal. Mi cuñado Horacio, casi lo llamo mi Horacio, pero mi cuñado Horacio es policía, y él me contó hace unas semanas que ellos siempre están acostumbrados a que las personas no le tengan en cuenta, que los desprecian, porque saben que hay policías corruptos y malos, y aquellos que se piensan que tienen toda la autoridad del mundo. Hay personas así en la policía, obviamente, pero por eso todos los demás reciben el maltrato de parte, por ellos. Y mi cuñado me decía hace unas semanas que ya con esto de la cuarentena y tenían que ir a controlar, y la gente ya los estaba aplaudiendo a los policías cuando sacaron a uno que no estaba respetando la cuarentena o estaba haciendo alguna otra cosa. Ya se convertían en héroes. Ahora, lo interesante es esta perspectiva de que el policía, por los corruptos que han habido, la perspectiva del pueblo argentino hacia los policías es uno de desprecio. Entonces, como una perspectiva de desprecio, el policía reacciona sin mucha motivación para ayudar al pueblo argentino. Ahora, ustedes ven los paralelos que hay entre el liderazgo gubernamental y el liderazgo espiritual en la iglesia. Sí, hay corruptos, hay abusadores de su autoridad, hay líderes, pastores que hacen cosas por ganancia deshonesta. Les aseguro, serán juzgados por Dios por eso. Pero hay aquellos que no. Aquellos de nosotros que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y cuando ustedes toman responsabilidad ante sus líderes, tal como yo lo tengo que hacer, tengo líderes también a quien soy responsable. Cuando pasa eso, da una motivación para que él haga aún mejor su trabajo, que a la misma vez trae un fruto, un beneficio para aquellos quienes le están prestando atención. Aquellos que son muy animadores, para mí no les puedo agradecer lo suficiente, porque simplemente me dice, y habla de esa motivación humana, me dice: estás haciendo bien, seguí haciéndolo, seguí en camino. Pero además están obedeciendo a Dios. Entonces, para ser irreprensibles ante Dios, ante el Señor Jesucristo en su venida, debemos ser responsables ante los líderes de la iglesia. Segundo, debemos practicar una responsabilidad ante
otros. Fíjense en los próximos 2 versículos. Y estamos viendo esos 4 versículos nomás hoy. Vamos a ver una tercera área de responsabilidad la semana que viene, que abarca el resto del capítulo. Entonces aquí vemos en estos versículos la responsabilidad ante otros. El versículo 14 dice así: también os rogamos, hermanos, hablando a la iglesia, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante otros? Bueno, primeramente debemos buscar cumplir individualmente. Ahora, no sé si se fijaron, pero en el versículo 3:12, cuando menciona que los líderes son los que trabajan, presiden y amonestan, pero luego en el versículo 14 menciona algunas de esas mismas responsabilidades para la iglesia, para los hermanos de la iglesia. Acá Pablo resalta que la responsabilidad de amonestar, de animar y cuidar no solamente cae sobre los hombros de los líderes de la iglesia, sino que los tesalonicenses mismos tenían la responsabilidad hacia los demás. Pablo menciona a los efesios que el trabajo de liderazgo de la iglesia no es simplemente hacer un ministerio, sino capacitar, equipar a los santos, los cristianos comunes y corrientes, para que ellos hagan el ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y los tesalonicenses acá, Pablo les recuerda que debían ejercer su ministerio a los demás con sabiduría, o sea, entendiendo la acción específica para servir y ser de bendición a diferentes tipos de personas. El hecho es que en la iglesia y en nuestra vida hay diferentes tipos de personas. Entonces hay diferentes tipos de servicios, de ministerio que son apropiados para diferentes tipos de personas. Ahora, aquí menciona amonestar a los ociosos, alentar a los pocos de ánimo, sostener a los débiles, ser paciente con todos. Como estamos hablando de la formación de la fe, esto se paralela mucho a la formación del desarrollo humano, entonces quiero verlo con ustedes un poco invertido. Primeramente, vemos la fase de la infancia. Esto nos ayuda simplemente a considerarlo, a ver la relación. Entonces por eso lo hacemos de esta forma invertida. Que sostengáis a los débiles. Es la fase de infancia. Lo relacionamos aquí a la fase de infancia, donde el bebé está recién aprendiendo a caminar, se está levantando, agarrándose de algunas cosas, y para que no se cause daño a sí mismo, los padres o los mayores, los grandes, lo van a agarrar de la mano, lo van a levantar en brazos, mientras que él va aprendiendo. Los débiles aquí mencionados habla de esa inmadurez espiritual. Todavía no han aprendido a vivir para Dios o confiar en Él en sus vidas. Y una característica que todavía viven sus vidas de forma inmadura es que se aferran todavía a todas las reglas que hay para ayudarles, en lugar de confiar en la gracia del Señor. Quizás han vivido toda su vida pensando, si yo sigo todas las reglas, Dios estará contento conmigo. Entonces se convierten a Cristo y está esta misma mentalidad. Si hago todo bien, entonces Dios me da más gracia. Pero cuando recibimos a Cristo, Él nos da toda la gracia en la persona de Jesucristo. Y cuando vivimos para agradarle, entonces expresamos más esa gracia en nuestra vida.
pero no lo hacemos para merecer más gracia de Él porque ya lo tenemos. Entonces, una expresión a veces de la inmadurez espiritual es de adherirse tanto a las reglas que se olvidan de la gracia de Dios. Los corintios estaban haciendo esto. En el capítulo 8, versículo 10. Dice, si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, y la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de los sacrificados a los ídolos? Entonces Pablo acá estaba tratando con un tema de conciencia, lo que quizás llamaríamos una área gris, donde la Biblia no dice, no hagas tal cosa, sí hace tal cosa, y está un poco a la mitad. Y esto era más algo de conciencia individual, de testimonio personal. Entonces Pablo dice, cuidado con si hay personas débiles que se están quizás aferrando demasiado a las reglas y piensan que esto es algo inmoral y te juzgan por eso. Entonces no juzgues sus juicios, y es toda una charla, lo pueden leer en casa. Romanos 14 también les animo a leer. Entonces, eso era una señal de ser débil en la fe. Es como a veces mis hijos le reclaman al otro porque le dijimos a uno que no puede prender la tele, pero le dijimos sí al otro, y ellos están prendiendo la tele y entra el primero diciendo, hey, ¿por qué tenés la tele prendida? Ma y pa no quieren que la prendamos. Y nos dicen, pero me dijeron a mí, ¿cuál era el tema? Bueno, uno había completado sus quehaceres y estudios de la casa y el otro no. Ahí estaba el tema. No ser injusto de decirle no a uno y sí al otro. Entonces, hay temas así también que si uno se aferra demasiado a las reglas, se pierde la gracia de Dios. Y una debilidad espiritual expresa eso. ¿Qué debían hacer? Ellos debían asirse de los débiles, sostenerse fuertemente, aferrarse fuertemente. Hay que sostenerlos. Precisan un fuerte apoyo de otros cristianos más avanzados en su fe para aprender a vivir para Dios y confiar en Él. Pablo usa esta palabra en Tito 1:9, traducido retenedor de la palabra fiel, como uno aferrándose fuertemente a la palabra de Dios. Así de fuerte debemos sostenernos a los que tienen menos madurez espiritual, a los débiles, la fase de infancia. Ahora, vamos a la próxima fase. La niñez, la fase de la niñez, es que alentéis a los de poco ánimo, o sea, los desanimados. ¿Qué hay que hacer? Hay que alentar. Se puede relacionar esto con la fase de la niñez, donde los niños fácilmente se desaniman por no poder cumplir algo que quieren, por el simple hecho que no lo han aprendido todavía. No son suficientemente grandes como para poder cumplirlo. Quieren escalar un árbol grande, pero no tienen el crecimiento o la fuerza para poder levantarse, entonces se desaniman. Y los desanimados son aquellos quienes literalmente significa de pequeño alma. Quizás hubo algunos en Tesalónica desanimados por las dificultades y las persecuciones que enfrentaban. ¿Cuál era la responsabilidad hacia ellos? Debían alentarlos. Es la idea de acercarse a alguien y hablarle benigna y tiernamente. Los tesalonicenses tenían el mismo ejemplo de Pablo con ellos cuando los consolaba. Esta es la misma palabra, pero traducido consolada en capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, hay una ternura allí, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Acercarse y animar. Esta es quizás la responsabilidad más relativa en estos tiempos de la cuarentena, de acercarnos a los desanimados. Y
En estos tiempos hay muchas razones, sí, para desanimarnos. El simple hecho de no poder salir al sol desanima a algunos. A mí me gusta lo oscurito, pero sí, todavía lo estoy sintiendo, no poder salir tanto de la casa. Y hay algunos que sienten más ese desánimo, sienten la soledad aún más que otros. Y es necesario acercarnos. Si no es físicamente, si tienen permiso, pasen por ahí, salúdenlos de la vereda, decirle que les extrañas, que estás anhelando el tiempo de que pueden estar juntos. Si no estás cerca, puedes mandarle un mensaje, llamarlos a hablarles, que escuchen tu voz. Ahora, esta próxima fase es bastante interesante. Es la fase juvenil. La fase que dice amonestéis a los ociosos. Ahora, no quiero ofender a los jóvenes, ¿sí? Tengo dos acá que me están mirando como, ¿qué? ¿Cómo es esto? Y sé que hay varios ahí en casa que están pensando, ¿qué tengo yo que ver con esto? Es más apuntando a la rebeldía juvenil. No es la intención de ofender a los jóvenes, pero es la intención de resaltar que hay tiempos, y se expresan más en los años de la juventud, donde uno está aprendiendo a tomar sus propias decisiones, pero muchas veces no mide las consecuencias y muchas veces llega a ser contrario con la sabiduría y experiencia de otros, quizás sus padres, que le están aconsejando en tal situación. Y una de las razones que hay ese conflicto es que el joven quiere hacer lo suyo, pero los padres quizás ya lo han hecho o se dan cuenta de las consecuencias, su experiencia les ha enseñado, o se dan cuenta de las consecuencias que esa acción traerá, mientras que el joven quizás no lo está pensando. Entonces, todo buen padre amonesta, o sea, advierte y da instrucción. Estas personas ociosas, Pablo los llama desordenados. Lo vemos un par de veces en 2 de Tesalonicenses, y cuando vamos a ese libro vamos a ir un poco más en detalle. Pero en capítulo 3, 6, 7 y 11 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y versículo 11, porque oímos de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Lo vamos a ver en el futuro, pero aquí los que andan desordenadamente, los ociosos, eran aquellos que en su día de Pablo escucharon: viene el Señor, entonces dijeron: si viene el Señor, ¿por qué trabajar? Entonces iban a diferentes casas, quizás poniendo esa semillita de duda de la palabra y promesa del Señor, diciendo: no creo que venga todavía, o dale, vos también, deja de trabajar como ya viene. Entonces creaba una confusión, un desorden, y se aprovechaban de la generosidad de personas en sus casas. Entonces los demás hermanos que tenían la responsabilidad de amonestar, tenían la responsabilidad de advertir con instrucción, de avisarles que lo que están haciendo no está bien, y recordándoles de la instrucción de la palabra de Dios que lo respalda. A muchas personas no les gusta eso. No les gusta porque dicen: ¿por qué me estás juzgando? No, no es tema de juzgar, es tema de advertir. Es decir, el camino por donde vas tiene un puente cerrado, tiene una curva peligrosa. Y la instrucción del Señor es ese cartel que nos avisa: no vayas por acá, te vas a lastimar. La última fase que vemos ahí
es la fase adulta. Ya está hablando en general, a todos. Paciencia. Se relaciona con esta fase porque ya no es el mismo trato que un infante, un niño o un joven. El trato a los adultos en general, a los desarrollados espiritualmente en general, será diferente también. Y tal como ustedes no tienen que ir al vecino, su vecino de edad mayor, y tomarle de la mano o levantarlo en brazos, tal como no tiene que necesariamente amonestar a su vecino por las cosas que hace, quizás llegue a eso, pero en amor, pero no es una responsabilidad tuya necesariamente de hacerlo. Pero los ociosos en la iglesia sí. Pero con ellos, con todos, hay que ser pacientes. Esto literalmente significa ser largo de voluntad. En otros lados es traducido como longanimidad. ¿Por qué hace falta la paciencia? Si no son maduros. Sí, serán en general maduros, pero eso no significa que son perfectos. Con paciencia soportamos las faltas de otro. Colosenses 3, 12 y 13. Nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ahí están las 4 fases que nos ayudan a entender nuestro ministerio particular, nuestro servicio particular a los hermanos de la iglesia. Algunos hay que sostenerlos fuertemente, darle un fuerte apoyo, a otros hay que animarlos, a otros hay que amonestarlos, advertirles, pero a todos hay que practicar la paciencia. Entonces, nuestras responsabilidades hacia otros, primero tomar la responsabilidad individual, luego buscar servir sabiamente de acuerdo a las diferentes personas a quien servimos, pero por último debemos buscar los motivos correctos. Ahí en el versículo 15 nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo aquí manda a los tesalonicenses a fijarse que sus motivos no sean de maldad contra otros, incluso quienes le han hecho mal. Como hemos visto, ellos atravesaron males, persecuciones, tribulaciones por causa de su fe en Cristo. Aparte de las faltas de parte de otros cristianos que han mencionado en los previos versículos. Pero en lugar de devolver mal por mal, debían devolver el mal con bien. Es algo difícil de hacer, pero necesario. Jesús lo enseña así, porque es así como nos identificamos como hijos de Dios. En Mateo 5, 39, del 39 al 48, pero no vamos a leerlos todos, lo pueden leer en casa si quieren. Pero el versículo 39 dice esto, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y decimos hoy en día, la frase es, dar la otra mejilla. Y de vuelta en el versículo 44, comenzando de ahí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo que los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
La motivación de Cristo de hacer esto es porque nos diferencia de los hijos del mundo. Dice a todo el mundo, cuando yo devuelvo bien por el mal que han hecho, dice que soy hijo de Dios. Pedro lo enseña así, porque allí encuentran una bendición especial de parte de Dios. Primera de Pedro 3:9 lo dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hay una bendición especial cuando devolvemos bien por el mal que nos han hecho. Y Pablo aquí, en Romanos 12, él enseña lo mismo porque da lugar al juicio justo y verdadero de Dios en su tiempo. Romanos 12 nos manda, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad buscar, ser diligentes en buscar lo bueno delante de todos los hombres. Y el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Cuando pienso en nuestra responsabilidad ante otros, me hace recordar a un campamento de jóvenes el año de la Olimpiada, 2016, donde yo era capitán de un equipo. Hicimos una maratón de vuelta a la cuadra del campamento, que son bastante grandes, era más o menos 1 kilómetro. El tema es para ganar, para recibir mayor puntaje, todo el equipo tenía que llegar. Entonces, una vez que llegaba todo el equipo, el primer equipo en hacer llegar todos sus miembros, ese ganaba el primer puesto. Entonces salían, y algunos que estaban acostumbrados a correr, ellos corriendo lo más que daban, y pero terminaron solos. Y aunque ellos llegaron primero en la carrera, su equipo no ganó, porque habían miembros de su equipo que estaban atrasados, estaban aún demorados, o no estaban ya caminando y les dificultaba terminar. Pero el equipo que ganó, si mal no recuerdo, creo que fue mi equipo, empezamos todos juntos, y habían varios que sabían, ellos podían correr mucho más fuerte, pero se quedaron caminando con los que no podían correr más. Empezaban a alentar a los otros que iban. Si alguno se tropezaba, lo agarraban y lo levantaban. Y esto era un ejemplo muy visual de lo que Pablo está diciendo de nuestra responsabilidad ante otros. Somos un equipo. Una iglesia en la palabra se ve como un equipo. En equipo va a haber personas que van mucho más fuerte, que pueden avanzar más que otros, pero si llegan solos, realmente no es una victoria, porque los miembros de su equipo los han dejado atrás. Pero a través del aliento, del ánimo, de aferrarnos, de sostener, de darnos cuenta que tengo una responsabilidad individual. No solamente le toca a los líderes, pero yo tengo una responsabilidad individual de alentar, amonestar, de levantar y de ser paciente. Entonces ahí ayudo a todo el equipo a ganar. Dios nos manda, como manda a todos nuestros hijos, a tomar esa responsabilidad individual, servir sabiamente a los otros,
y tener los motivos apropiados. No egoístas, sino buscando el bien de los demás. Yo te animo, si estás viendo esto y no conoces a Cristo como tu Salvador, comunícate con nosotros. Puedes ir a nuestra página de web, iberredención.com, y allí, en ver lo que creemos, hay una pregunta de decir cómo puedo llegar al cielo, cómo puedo tener una relación con Dios. Ahí está descrito, o puedes mandarnos un mensaje a través de esta página de Facebook, lo que estás viendo ahora también, pero podés darnos una llamada si te contactás con alguien que sabe, no quiero dar en forma pública el teléfono así, pero ustedes mismos pueden contactarse con nosotros y saber más en cuanto a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a tener una relación con Él en el cielo. Ahora, les agradecemos a todos por haber conectadose hoy, esta mañana, poder alabar con nosotros. Espero que estuvieron en casa, levantados, alzando la voz, pudiendo alabar juntos al Señor. Gracias por acompañarme en este viaje a través de Primera de Tesalonicenses. Nos queda un domingo. Vamos a hacer un pequeño resumen y terminar el capítulo, y luego vamos a seguir con el libro de Segunda de Tesalonicenses, a seguir viendo cómo resulta esta iglesia en la palabra. Les animo, hermanos, y los amamos. Estamos orando cada uno, por cada uno de ustedes todos los días, Señor. Quiero, Padre, que nos ayudes a tomar estas responsabilidades en serio. Padre, queremos que seamos encontrados irreprensibles ante la venida del Señor Jesucristo. Por lo que nos mandas en tu palabra, entendemos que eso no es solamente responsabilidad ante ti, como veremos la semana que viene, sino que involucra una responsabilidad ante los líderes espirituales y también una responsabilidad individual de cada uno hacia los demás. Ayúdanos a ser sabios con las personas en el cual impactamos en nuestra vida, en nuestro círculo de influencia, a saber qué tipo de ministerio precisan. Danos las palabras para animar a los desanimados. Danos la gracia para advertir con instrucción, Señor. Danos el coraje para entrar y levantar, para sostener. Y ayúdanos a ser pacientes, perdonando y soportando cada uno. Te amamos, Padre, y te agradecemos por la oportunidad que nos das de todavía reunirnos de esta manera. Ayúdanos en la semana a estar acercándonos en la forma que podamos a diferentes hermanos y diferentes personas en nuestras vidas para animarles y motivarles al amor y las buenas obras.